Libro del profeta Ageo, capítulo 2. Versículo 20 al versículo 23. Terminamos nuestra serie y nuestro libro. Hoy sería nuestro quinto miércoles que hemos venido enseñando sobre el profeta Ageo, y la serie la cual titulamos Un llamado a corregir vuestras prioridades. Un llamado a corregir vuestras prioridades. Ese es el título de nuestra serie. Vamos a leer Ageo capítulo 2, versículo 20 al 23. Yo le invito a ponerse de pie. Vamos a leer la palabra del Señor, la infalible y todo suficiente palabra de Dios en esta noche. Leo para ustedes la palabra del Señor. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo: Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: Yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Pueden tomar asiento. Hemos leído la palabra todo suficiente de nuestro Dios. El título de la predicación de esta noche es el siguiente: Zorobabel, la esperanza de un reino estable. Ese es el título de la predicación de esta noche. Zorobabel, la esperanza de un reino estable. Y quizá este título pueda levantar algunas preguntas interesantes, como ¿por qué Zorobabel se convierte en la esperanza de un reino estable? Esa es una pregunta legítima que se puede levantar en medio de la predicación. Pero lo que espero hacer es demostrarles el porqué de mi título, conforme a estos versículos o unidad de pensamiento que acabamos de leer en esta noche. Nuestro sermón tiene dos partes básicas simples. La primera parte es el prefacio del mensaje profético, y la segunda parte es el contenido del mensaje profético. El prefacio del mensaje profético y el contenido del mensaje profético. El prefacio lo encontramos en el versículo 20 y versículo 21, parte A. Ahí está el prefacio del mensaje profético. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo. Y lo primero que tenemos que preguntarnos en este pasaje es ¿de qué mes está hablando? Bueno, el mismo mes. Vayan al versículo 10. A los 24 días del noveno mes. O sea que este mensaje profético que Ageo le da al pueblo, particularmente a Zorobabel, se da entre los meses de noviembre y diciembre. El 24 del mes de diciembre aproximadamente es que se da este mensaje profético. Sabemos que Ageo es el profeta de Dios, llamado por Dios a profetizar a un pueblo que viene del exilio babilónico. Ese es el contexto general del libro del profeta Ageo y de las predicaciones que hemos estado desarrollando. Ahora, este mensaje, según el versículo 21, va dirigido a Zorobabel. Lea en su Biblia el versículo 21. Mírenlo bien. Habla a Zorobabel, gobernador de Judá. ¿Notan con atención cómo tiene un receptor particular este mensaje? ¿Recuerdan el receptor particular de la predicación anterior? En el versículo 11, ¿a quién se dirigió el profeta? A los sacerdotes. Y los sacerdotes que representan el aspecto religioso de la nación. ¿A quién se está dirigiendo el profeta ahora? A Zorobabel. ¿Y quién es Zorobabel? El gobernador de Judá, quien representa el aspecto político de la nación. Es un mensaje específico para una persona particular llamado Zorobabel. Y aquí nos toca conocer un poco más de este personaje. ¿Quién era Zorobabel? Primero,
el significado del nombre Zorobabel es nacido en Babilonia. Babel significa Babilonia. Zoro, nacido o hijo de Babilonia. Y esto ya nos da el contexto histórico. Zorobabel no conoció el primer templo. Zorobabel no estuvo presente cuando Nabucodonosor destruyó el templo de Salomón e hizo la primera deportación a Babilonia. Zorobabel no había nacido. Zorobabel nace cuando el pueblo de Israel ya había sido deportado y ya estaba experimentando el exilio en Babilonia. Zorobabel no conoció el templo de Salomón. Cuando él retorna a Jerusalén, lo único que pueden ver sus ojos son las huellas de la destrucción terrible que hizo Nabucodonosor con el templo de Salomón, las ruinas. Lo único que pueden ver sus ojos son las ruinas de las murallas de Jerusalén. Pero él no conoció el templo de Salomón, él no comparte los mismos lamentos de los ancianos que fueron deportados y que vieron la caída de su templo. No puede compartir ese mismo sentimiento o emoción. Él no vivió eso. A él le toca un trabajo complejo. Zorobabel es llamado por el rey Ciro de Persia a volver a Jerusalén y a liderar la reconstrucción del templo de Salomón. Es una obra providencial de Dios actuando en el corazón de un rey pagano llamado Ciro. Zorobabel regresa de Babilonia liderando el proceso de reconstrucción del templo. Inician la obra, eso está en Esdras capítulo 1, Esdras capítulo 2 y Esdras capítulo 3. Cuando él regresa con el pueblo a Jerusalén a liderar la reconstrucción, las naciones enemigas se oponen a eso. El pueblo dura desanimado 17 años. Y ese es el tema. El pueblo no se anima a seguir la reconstrucción, se desanima. Y en el año 520 el Señor envía a Geo para que hable a Zorobabel y anime su corazón a seguir con el proyecto de reconstrucción. La palabra de Jehová es poderosa para animar un corazón decaído y desanimado. Es un mensaje de aliento para un pueblo sin gloria. La gloria del pueblo es Jehová, no es el pueblo mismo. Ese es el contexto del rey. Ese es el contexto del gobernador Zorobabel. Ahora miren conmigo el capítulo 1, versículo 1 de Ageo. Capítulo 1, versículo 1. Leamos la parte C del versículo 1. Vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel. Dice el versículo 1 que Zorobabel era hijo de un señor llamado Salatiel. Y nosotros cuando vamos a las genealogías en primer libro de Crónicas capítulo 3, nos vamos a encontrar que Salatiel era hijo de un señor llamado Joaquim. Y usted se preguntará, ¿quién es Joaquim? Joaquín era el rey de Judá cuando Nabucodonosor deportó al pueblo. O sea, Joaquín estaba gobernando Judá en el año 597 a.C., cuando las tropas del ejército de Babilonia llegaron a Jerusalén y deportaron al resto del pueblo. Joaquín era el rey que estaba de turno. ¿Y sabe qué nos dice el profeta Jeremías? Que fue llevado preso a Babilonia. A Joaquín, o también llamado Jeconías, fue llevado preso a Babilonia. Leamos el profeta Jeremías, por favor. Esto es bien interesante. Cómo los profetas relacionan sus mensajes de manera particular. Jeremías, capítulo 52, versículo 31. Miren esto. Jeremías 52, 31 en adelante. Así termina el libro del profeta Jeremías. Y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12, a los 24 días del mes, Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. ¿Por qué hizo eso Evil-Merodach? Si Joaquín es un rey que está preso en Babilonia y fue deportado, ¿por qué hizo eso el rey de Babilonia? Y habló con él amigablemente. Y miren el versículo 32, subráyelo, es muy importante. E hizo poner su trono
sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. ¿Notan lo que está pasando aquí? Providencialmente el Señor permite que un rey inconverso, impío, como era Evil-Merodach, rey de Babilonia, decida liberar a Joaquín, rey de Judá, y no solo eso, sino poner su trono por encima del resto de tronos de los demás reyes vasallos. Esta es la obra poderosa de Dios, la soberanía divina guiando a los acontecimientos. Mi hermano, ¿sabe lo que significa el nombre Joaquín? Dios establecerá. Este era un mensaje directo para la audiencia original que estaba en el exilio babilónico. Cuando ellos vieron a su rey Joaquín ser liberado, el propio nombre del rey le recordaba al pueblo que Dios establecería. Pregunta, ¿qué establecería Dios? Jeremías termina su libro, su mensaje profético, diciéndonos que puso el Señor su trono sobre el trono de los reyes que estaban con él en Babilonia. En otras palabras, el nombre Joaquín en medio del pueblo le recordaba al pueblo que tarde que temprano Dios establecería su trono en medio de las naciones. Y la liberación de Joaquín era una muestra de que la promesa divina se estaba cumpliendo. Esto es muy interesante. ¿Quién era Joaquín? El abuelo de Zorobabel. Joaquín muere, su hijo Salatiel es príncipe, y ahora nos encontramos con Zorobabel, nieto de aquel que en su nombre recordaba: Dios establecerá. ¿Qué establecerá? Su trono en medio de las naciones. Volvamos a Ageo. Con esto en mente, mis hermanos, sin perder de vista esto que les estoy diciendo, con esto en mente, volvamos a Ageo capítulo 2. Versículo 21. Habla Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: ya sabemos quién es Zorobabel. Es el gobernador de Judá, nieto de Joaquín, descendiente del rey David. ¿Notan? Es descendiente del rey David. Zorobabel es del linaje davídico, del linaje real. Por eso es gobernador de Judá. Pero es un rey sin trono, mis hermanos. Es un rey sin trono. Zorobabel no tiene trono, porque la nación de Israel es una nación vasalla bajo los persas. Porque no hay ciudad, porque no hay templo. Es un rey sin trono. Sin embargo, el Señor lo ha constituido gobernador de Judá. El Señor tiene planes que los hombres no entendemos, pero el Señor sabe perfectamente cómo hace sus cosas. Ahora miremos el contenido del mensaje profético. Versículo 21b y 22. Este mensaje, este contenido del mensaje profético tiene dos partes. La primera es una advertencia, la segunda es una promesa. Veamos la advertencia, versículo 21, parte B, y versículo 22. He aquí la advertencia. Yo haré temblar los cielos y la tierra. Qué palabras más duras. Y trastornaré el trono de los reinos. Siguen siendo palabras muy duras. Y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. ¿Qué significa esto? Es la primera pregunta que debemos responder. ¿Qué significan estas palabras para la audiencia original que ha retornado del cautiverio babilónico? ¿Qué significa que Jehová diga: yo haré temblar los cielos y la tierra? Bueno, yo les explicaba en la tercera predicación de esta serie que cuando los profetas utilizan el lenguaje cataclísmico, temblar los cielos, temblar la tierra, el sol se oscurece, ese lenguaje cataclísmico lleva al pueblo al monte Sinaí. Esa es la conexión directa. La audiencia entendía que algo muy similar que ocurrió en el monte Sinaí iba a ocurrir. Pregunta: ¿qué es lo que ocurrió en el monte Sinaí según Éxodo capítulo 19? La presencia especial de Dios descendió sobre el monte en una nube espesa, llena de relámpagos, truenos, fuego,
temblor, humo. Tanto que el pueblo le dijo a Moisés: no queremos más vivir esta experiencia con Jehová, es terrible. El pueblo, al escuchar las palabras del profeta, el lenguaje cataclísmico, inmediatamente conectaría eso con la presencia de Jehová grande y terrible descendiendo en el monte Sinaí. Así que la audiencia se está preparando para algo terrible que el profeta está a punto de decir. Pero ¿qué será? ¿Qué será algo terrible que el profeta tiene que decirnos? Si la presencia del Señor desciende con ese poder tan terrible, debe ser algo crucial. Versículo 22. Trastornaré el trono de los reinos. Es terrible, porque es una advertencia. El profeta adorna la advertencia con un lenguaje cataclísmico. Eso es lo que está pasando aquí. El pueblo entiende que el Señor trastorna los tronos de todos los reinos, de todas las naciones del mundo. Esto es un lenguaje, mis amados hermanos, un lenguaje destructivo. El pueblo está acostumbrado a leer Génesis capítulo 1, cuando el Señor de menos a más empieza la obra de la creación, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. El pueblo de Israel entiende la doctrina de la creación, un Dios que llena lo vacío y que organiza lo desordenado. Pero aquí tenemos un mensaje de un Dios desordenando los reinos. ¿Entienden el mensaje? Es un mensaje de deconstrucción. Es un lenguaje fuerte para el pueblo. A ver, Señor, estamos acostumbrados a conocerte como un Dios de orden, pero el mensaje del profeta es lo contrario. Tú vas a desordenar los reinos y las naciones, tú vas a destruirlos, tú los vas a trastornar. Por si acaso, ¿y qué pasará con nosotros? Se están poniendo en los zapatos de Zorobabel. Él es el gobernador del pueblo. Es un mensaje terrible para todas las naciones. La palabra trastornar en el hebreo lo que significa es algo así como alterar las características. Alterar las características de una cosa, de tal manera que esa cosa no pueda permanecer, no perdura, no continúa, sino que se deshace, se elimina, se extingue. Eso es lo que quiere decir. En otras palabras, el mensaje es claro: yo voy a eliminar a los reinos de la tierra. Y lo acompaña un lenguaje cataclísmico sinaítico. ¿Por qué? Porque ninguna de esas naciones obedeció al Dios de Israel. Ese es el mensaje. Por su desobediencia, por su rebeldía, por su pecado, por su idolatría, yo destruiré los reinos de la tierra. Sinaí está en la vista del pueblo. Sinaí, la presencia terrible descendiendo en el monte, la presencia terrible de Dios descendiendo para destruir los reinos de las naciones. Esa es la imagen acá. Pero sale la pregunta: ¿y nosotros? Yo me imagino a Zorobabel pensando: ¿y nosotros también seremos trastornados? ¿También seremos destruidos con los demás reinos y las demás naciones? Mis amados hermanos, he aquí donde se introduce una promesa. En el contenido hay una promesa. Versículo 23. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré. ¿Y sabe esa expresión qué significa? Es como si Dios literalmente metiera su mano en un caos y sacara al pueblo del caos. Literalmente significa te tomaré. Es como decir: te separaré para mí, te consagraré para mí, te liberaré del caos. Yo te tomaré. Eso es lo que significa, es una promesa. Entonces, ante la inquietud posible del gobernador: ¿y nosotros también seremos destruidos? ¿Y nuestro pueblo también será trastornado? El Señor le dice a Zorobabel: no, yo te tomaré a ti como gobernador de Judá, te protegeré de la destrucción. Esa es la promesa. Hay una protección de destrucción. Mis hermanos, lo contrario a ser trastornado es estar estabilizado. Alguien estable no está trastornado.
Alguien que está trastornado no puede ser una persona estable. En nuestro pasaje, ¿saben cuál es el mensaje del Señor al pueblo? Directamente a Zorobabel: mientras yo trastornaré a los reinos impíos, voy a hacer todo lo posible para que mi pueblo y mi reino sea estable. Eso es lo que quiere decir. Esa es la promesa. La promesa a Zorobabel es que su reino será estable. Aunque Dios trastorne a los otros reinos, el reino de Dios, del pueblo de Dios, será estable. Ahora sigue la promesa: siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Y el anillo de sellar era utilizado por los grandes reyes de la época para sellar documentos de los famosos tratados internacionales de vasallaje. Era algo muy importante para los reyes, y el Señor le dice: te pondré como anillo de sellar a Zorobabel. Es como si dijera: hoy estoy confirmando mi promesa. ¿Cuál promesa? Es la pregunta. Si el Señor va a confirmar su promesa de que su reino será estable, ¿cuándo prometió eso el Señor? ¿Cuál promesa? Mis hermanos, nos toca ir al segundo libro de Samuel. Nos toca ir al segundo libro de Samuel. Y debemos leer el capítulo 7, versículo 13 en adelante. Versículo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12 en adelante. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Este es el pacto de Jehová con David. Miren la promesa: Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Noten el 16: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿A quién le prometió el Señor eso? A David, en el pacto davídico. En otras palabras, lo que está haciendo el Señor con Zorobabel es recordándole al gobernador de Judá, y por ende al pueblo, que el Señor cumplirá la promesa que le hizo un día a su siervo David. Su reino del linaje de David será un reino estable, aunque el mismo Dios trastorne las demás naciones. El pacto davídico sale a colación en las palabras del profeta Ageo. Miren, hermanos, esto: mientras el lenguaje cataclísmico trae al pacto sinaítico: si desobedeces serás castigado, serás esparcido entre la tierra, la promesa del profeta Ageo trae el pacto davídico, donde le recuerda a Zorobabel que el Señor preservará el reino de David. Mis hermanos, esto es muy importante. Zorobabel aquí no es en sí el personaje histórico del cual el mensaje tiene su centralidad. No. Si Zorobabel es del linaje de David, representa a los reyes del pueblo. Él representa el reino del linaje davídico. No es en sí el personaje como tal donde se centra el mensaje, sino en lo que el personaje representa. Zorobabel representa el linaje davídico de un reino estable. Eso es lo que representa Zorobabel. Mis amados hermanos, la audiencia original
con esta palabra tenía que entender algo, que el Señor no se había olvidado de ellos, que a pesar de que fueron exiliados a Babilonia, de que ya no había un reino nacional independiente ni autónomo, a pesar de que no tenían templo, de que no tenían murallas, de que no tenían ciudad, a pesar de que eran un pueblo vasallo, el Señor con esta promesa en Zorobabel le recuerda al pueblo: aún así cumpliré mi promesa y mi reino será estable entre las naciones. Ese es un mensaje esperanzador. Mis hermanos, hay muchos otros temas acá que quedan sin responder. ¿El lenguaje cataclísmico tuvo su cumplimiento en los tiempos de Zorobabel? No necesariamente. Ellos reconstruyeron el templo, pero Zorobabel, como gobernador de Judá, moriría. Pero aunque Zorobabel murió, el linaje de Zorobabel no murió, mis hermanos. Pregúntense en esto. Si Zorobabel representa el linaje davídico, ¿qué pasa cuando Zorobabel muera? Esa es la pregunta. ¿Qué pasa con el linaje davídico y la promesa del pacto de Dios? Bueno, mis hermanos, la respuesta a esa pregunta está en Mateo capítulo 1. Ahí está la respuesta a esa pregunta. ¿Qué pasa con el linaje davídico en Zorobabel después de la muerte de Zorobabel? Capítulo 1, versículo 1. Vaya conmigo en la lectura, trate de seguirme en la lectura con mucho cuidado. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Hezrón y Hezrón a Aram. Aram engendró a Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, pacto davídico, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán y Jorán a Usías. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías o Joaquín, Dios establece, y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia, año 597 a.C. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliaquín, Eliaquín a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquín, Aquín a Eliú, Eliú engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Qué pasó con el linaje real de Zorobabel? Fue preservado por Dios en Cristo, mis hermanos. ¿Entienden eso? 400, 500 años después de la profecía de Ageo, nacería aquel que es más grande, más importante que el mismo Zorobabel. Es por eso que Zorobabel se convierte en un tipo de aquel que ha de venir. ¿Y quién es aquel que ha de venir? Jesucristo. Jesucristo es el cumplimiento del pacto davídico, mis hermanos. La promesa de Dios a David de que su reino iba a ser un reino estable tiene su cumplimiento perfecto no en Zorobabel, sino en Jesucristo, mis amados hermanos. Esto es muy bello, es muy interesante. Ahora lean conmigo Juan 12:15. La hermosura de un texto como este, Juan 12:15. Vamos a leerlo desde el 12:12.
Miren la hermosura de este texto. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Es un texto precioso, mis hermanos. El rey esperado por el pueblo que retornó del exilio babilónico había llegado a la tierra y había llegado montado en un pollino. ¿Notan la hermosura del cumplimiento de la profecía? El pacto davídico tiene un cumplimiento perfecto en la persona de Cristo, el segundo y mejor Zorobabel. El título de la predicación, ¿recuerdan cuál fue? Zorobabel, la esperanza de un reino estable. ¿A qué Zorobabel me estaba refiriendo? Ya ustedes saben por la predicación que yo no me estaba refiriendo directamente al personaje histórico llamado Zorobabel. Me estaba refiriendo al segundo y más grande Zorobabel, Jesucristo, el Rey de Israel. Mis amados hermanos, esta es una enseñanza muy preciosa para nosotros a partir del profeta Ageo. A pesar de que las naciones son impías y el Señor las trastornará un día, todas las naciones y todos los reinos, para el Señor es importante su reino. Al Señor le importa su reino y le importa tanto que cumple la promesa del pacto davídico en su Hijo Jesucristo, haciéndolo Rey de reyes y Señor de señores. Pregunta: ¿cuánto te importa a ti el reino de Dios? Esa es la pregunta. Por lo visto en el profeta Ageo, el reino de Dios para Dios es muy importante. ¿Para ti? Es la pregunta que yo te hago y a los que me están viendo por la internet. ¿Para ti? ¿Qué tan importante es el reino de Dios? Mis amados hermanos, aquí hay algo que debemos priorizar: el reino de Dios. El reino de Dios es importante. Ya el Señor lo enseñó en Mateo: mas buscad el reino de Dios primeramente y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Vuelvo y te hago la pregunta: ¿qué tan importante para ti es el reino de Dios? Y sabes una cosa, mi amado hermano, el miércoles anterior vimos la importancia de la santidad. Estos dos temas están íntimamente ligados. ¿Saben por qué? Porque se requiere santidad para servir y avanzar el reino de Dios. Se requiere santidad para servir y avanzar el reino de Dios, con el fin de darle toda la gloria. ¿Notan las prioridades aquí? Es un triángulo perfecto. La santidad para servir y extender el reino de Dios con el fin de darle toda la gloria. Mis amados hermanos, el reino de Cristo es estable no por usted, mi hermano, no por usted, no por mí. El reino de Cristo es estable porque el Rey del reino es estable. Un reino no puede ser estable si su rey muere y es temporal. Su rey tiene que ser eterno, su rey tiene que ser perfecto, su rey tiene que ser santo, su rey tiene que ser grande, su rey tiene que ser todopoderoso, tiene que estar en todo lugar, tiene que saber todas las cosas, su rey tiene que ser valiente, su rey tiene que tener en control todas las cosas para que el reino sea estable. El reino de Cristo es estable no por nosotros, por Él. Mis hermanos, porque el Rey es estable, permanece para siempre, inamovible de su trono,
inamovible. ¿Creen ustedes entonces que vale la pena preocuparnos por el reino de Dios? ¿Creen ustedes que vale la pena servir al Señor con santidad de todo nuestro corazón, extender su reino con fidelidad? Mis amados hermanos, esto es honorable, esto es un gran privilegio, hacer parte del reino de Cristo y ser nosotros su pueblo. El reino es estable, mis hermanos. Esto es un mensaje esperanzador para los tiempos de Zorobabel y para nuestros tiempos. Cuando los reinos del mundo están trastornados, cuando las potencias del mundo se contradicen, muchos quieren guerra, quieren pleito, hay inseguridad, el Señor hoy nos recuerda que su reino es un reino estable. No temas, mi hermano, no temas, confía en el Señor de todo corazón. Para los amigos que me están viendo, que están conectados a esta hora y no conocen al Señor, querido amigo, tú estás del otro lado. Esa es la mala noticia. Tú haces parte de los reinos que serán trastornados. La única manera de salvarse de ser destruidos por Dios es hacer parte del reino de Dios. Es la única manera de escape. Si tú no conoces a Cristo y no has venido a Cristo de todo tu corazón, tú estás del otro lado. Tú estás del lado de las naciones que serán trastornadas y un día destruidas. Querido amigo, hoy es el día para ti, para que te cambies de reino. Y sabes una cosa, tienes que confesar de todo corazón que Jesucristo es el Señor y es el verdadero Rey de Reyes. Tienes que venir a Él confesando tus pecados con un verdadero arrepentimiento, confiando en el Señor de todo corazón. Debes reconocer que eres un vil pecador y que hoy haces parte del reino de las tinieblas. Y si no te arrepientes, querido amigo, serás destruido. Pero el mensaje, la buena nueva para ti es que hoy es el día que el Señor te ha dado para que tú seas salvo y vengas al reino de Cristo. Querido amigo, no esperes más, no pierdas más tu tiempo. Mis hermanos, cierro la serie del profeta Ageo, un llamado a corregir vuestras prioridades, recordándoles 3 prioridades. La santidad que adorna el servicio en el reino, y esto con el fin de glorificar a Dios. Ahí están las prioridades que el pueblo de Dios debe tener. Mi amado hermano, también es un día para corregir nuestras prioridades. Que el Señor nos ayude. Demos gracias. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias porque nos has permitido predicar del profeta Ageo, un libro muy corto de 2 capítulos, 5 predicaciones, la palabra de Dios en tiempos difíciles, una exhortación a obedecer el programa divino, la gloria del nuevo templo, un mensaje de aliento para un pueblo sin gloria, un llamado a priorizar la santidad y hoy Zorobabel, la esperanza de un reino estable. Señor, ayuda a tu iglesia a corregir las prioridades, la santidad que tú nos has dado, tu reino y tu gloria, Señor. Que estas 3 prioridades se conviertan en el centro de nuestras vidas, hagan parte de nuestro día a día, de nuestra respiración, Señor. Ayuda a tu pueblo en sus debilidades y hoy, Señor, reconocemos tu gloria, tu reino, tu grandeza, tu poderío, tu señorío. Eres el Rey de Reyes y eres el Señor de Señores. No hay otro como tú. No hay nadie igual a ti, Señor. Nadie en poder, nadie en grandeza, nadie en majestad, nadie en gloria, nadie en fidelidad, nadie en sustento, nadie con tu poder, Señor. Eres incomparable, inamovible, indestructible. A ti, Señor, damos todo honor y toda gloria. Cristo, Rey de las naciones. Cristo, Rey de las naciones. Amén.